Seguimos, don Guillermo Moreno. Ahí está, al final dejé en la mesa estos puntitos. ¿Qué tipo de alianza estaría decidido o dispuesto el partido de Guillermo Moreno a hacer? ¿Sería por Abinader PRM, un grandísimo bloque, o un bloque ya más pequeño de fuerzas alternativas, progresistas, con una serie de puntos en común? ¿O habría una gran negociación al estilo Podemos, PSOE en España, a partir de cuáles principios innegociables, intocables de parte de ustedes? ¿Qué se negociaría? ¿Hasta dónde? Hablemos de esas posibles alianzas. Sí, Alianza País ha propuesto una mesa de diálogo como primer piso para poder avanzar a cualquier nivel de concertación electoral. Y una mesa de diálogo porque lo que tiene que estar en el primer lugar es un acuerdo programático que nos defina no solamente el cambio político, sino para qué es que vamos a hacer el cambio político. Por eso en Alianza País es fundamental impulsar el cambio político para producir un cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiar al Partido de la Liberación Dominicana y sustituirlo por otra propuesta que venga a hacer lo mismo o simplemente a lavarle la cara a un modelo que en nuestro punto de vista no ha funcionado ni tampoco es el que debemos reproducir. Y en ese sentido, en el primer plano tiene que estar la discusión de los acuerdos programáticos. ¿Para qué es que vamos al gobierno? En cada una de las áreas. Y que eso se pueda ser sellado con compromisos reales de un liderazgo responsable donde Alianza y los demás vamos a ser garantes de ese compromiso. Hemos propuesto esa mesa de diálogo y venimos trabajando en esa mesa de diálogo que va a parir en su momento, cuando las cosas estén maduras, un polo electoral para producir un cambio democrático en nuestro país. Venimos trabajando y eso no podemos apresurarlo, sino que tenemos que dejar, porque es una propuesta muy en serio y muy responsable, tenemos que dejar que cumpla sus etapas. ¿Ya comenzaron a conversar con algunos? Sí, Con Abinader, PRM, hemos tenido conversaciones con los sectores que de una u otra manera respondieron a la mesa de diálogo. Entre eso no está el Partido Revolucionario Moderno, con el que tenemos un trato cortés y deferente. Por ejemplo, nosotros hemos asistido a sus actividades públicas que nos han invitado. Ha ido una delegación de Alianza País. Hemos tenido ese trato cortés, pero no es parte, digamos, de la mesa de diálogo. Okay. Ahora bien, estamos fortaleciendo ese espacio. Esto es muy importante para el destino de este país. Yo puedo decir, la oposición es alternativa o no es oposición. La oposición que es para ir a lavarle la cara a este modelo. El famoso más de lo mismo. El más de lo mismo no es oposición. Es un juego político, es un quítate tú para ponerme yo. Aquí hay que asumir compromisos programáticos y conductas, porque el papel lo aguanta todo. Aquí lo que la costumbre es que se nombra un grupo de técnicos, muchos de ellos, no muchos, todos muy bien formados en las distintas áreas y pintan, como dicen, florecitas en el aire. Los programas de gobierno como oda a lo que nunca va a ocurrir. No, entonces luego ese es el programa que se le presenta y luego lo que se hace es otra cosa, que son los compromisos reales. Y nosotros decimos, no, eso eso que es parte de la cultura política tradicional, no tiene cabida en la visión y el ejercicio político de Alianza País. Nosotros propugnamos por compromisos reales en puntos clave. Y voy a poner un ejemplo. Okay. Nosotros decimos, aquí hay un problema central es el tema de la corrupción, ¿verdad? Y de la impunidad. Nosotros asumimos el compromiso de investigar todos los actos de corrupción
de los últimos 20 años, del año 96 al año 2016. ¿Por qué? Porque debemos acabar con el borrón y cuenta nueva, y esta sociedad requiere de que pasemos, para pasarla a esa página, requiere que haya sanción. Y hablamos de investigar la corrupción, enjuiciar a los corruptos, a los culpables llevarlos a la cárcel y recuperar lo robado. O sea, ustedes están por tirar piedra para atrás. Sí, van a tirar para atrás, para donde estamos parados y hacia adelante. Es decir, ¿por qué? Porque esta sociedad no puede seguir existiendo y este Estado va en proceso de disolución si no somos capaces de enfrentar con seriedad y con verdadero compromiso el tema de la corrupción. Pero no solamente es la corrupción que sale en los periódicos de los grandes escándalos, que es evidentemente apabullante. Hay otras formas de corrupción que tenemos que enfrentar en ese compromiso. Y te pongo un ejemplo. El barrilito es una forma legalizada de corrupción. La senadora de la provincia de Santo Domingo recibe por ese concepto 2 millones mensuales. Porque se agenciaron los senadores un mecanismo de apropiación bajo una supuesta amparo legal que es inconstitucional, porque ellos no pueden legislar en su propio favor. Pero digamos, es por tanto la legalización de la corrupción. Ese barrilito, un senador de Alianza País y un diputado de Alianza País no puede aceptar ni el barrilito, ni el cofrecito, ni las exoneraciones como retribución corrupta. No. Es ese tipo de compromiso que el liderazgo nuestro tiene que asumir. No es decir, vamos a atacar la corrupción de palabras o con un enunciado en un programa. O beneficiarse de las prácticas corruptas. Exacto, sino es asumir compromisos reales. Y ese compromiso implica decirle a este país, ninguno de nuestros senadores puede aceptar el barrilito. Entonces ya tenemos un punto. Porque en esto, lo que pido ahora, esto es como en las relaciones. Como usted está enamorado, entonces usted tiene que sentarse y decir, bueno, en esta relación, ¿qué yo no negocio? Porque una muchacha que sea de las Águilas, loca con Arjona, no le gusta Sabina, ya los amores van difíciles. Sí. Entonces, eso no es negociable. Ahora, en política, ¿cuáles son los puntos, los aspectos? Ya sabemos uno, de corrupción nada. Si es en base a la corrupción, así yo no quiero llegar, dice Alianza País. Ahora, ¿cuáles otros puntos serían los innegociables cuando usted se siente a esa mesa de diálogo? ¿Cuáles son los puntos de Alianza País que con eso no se juega? Ya tenemos uno, sí, que es el tema de la corrupción. ¿Cuáles más? Para nosotros, nosotros estamos bajo la égida de un modelo económico neoliberal. Nosotros decimos, no es que este modelo se agotó, es que nunca sirvió. Porque este modelo neoliberal en su esencia es injusto y ha ido porque es capaz de exhibir todos los años y todo crecimiento económico al mismo tiempo que reproduce la pobreza. Si nosotros examinamos lo que ha pasado en la República Dominicana, que es uno de los países de América Latina que ha tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 5.5 anualmente como promedio durante prácticamente 50 años, y decimos que al mismo tiempo en la República Dominicana el 42% vive en la pobreza o pobreza extrema, entonces evidentemente no funciona. Cuando decimos que el 15% está desempleado y el 60% tiene trabajo informal, lo que quiere decir que de cada 100 dominicanos apenas hay 75 que está desempleado o que es trabajador informal, y que por tanto de cada 100 solo 25 tienen un trabajo formal, decente, y no necesariamente que sea formal quiere decir que sea un trabajo en el sentido de que le dé las condiciones para tener una vida en dignidad, porque muchas veces pueden estar recibiendo 10,000 pesos mensuales de manera formal, pero que nadie puede vivir con 10,000 pesos mensuales. Mete ahí el dato de que el 85% de los que trabajan todo formal y todo bien ganan menos de 30. Exactamente. O sea que, entonces, por tanto, pero digamos que ese 25%, donde está ese 80%, sí, nos da entonces una idea de cuál es el nivel
de desigualdad que produce este sistema. Ahora, ¿qué implica a nosotros? Cuando uno habla del neoliberalismo, ¿de qué es lo que está hablando? Está hablando de una visión de intervención desde el poder en la economía y en la sociedad, en la cual el Estado se va limitando cada vez más a ser el que garantice que el mercado funcione. Y entonces, para que el mercado funcione, para que los agentes económicos vayan al mercado, entre comillas, en libertad. Pero ¿qué pasa en el mercado? Que se reproduce la desigualdad que hay en la sociedad y se mantiene. Nosotros decimos no. Nosotros necesitamos un modelo de desarrollo, lo que nosotros hablamos, un modelo de desarrollo productivo, que pase la página del neoliberalismo. Un modelo productivo que sea capaz de generar riquezas, de impulsar la producción y distribuir la riqueza que genere. Y por eso entonces creemos en un Estado en el cual no solo sea el garante de que el mercado funcione, no. Nosotros queremos un Estado que sea el garante del desarrollo nacional, que lo asuma como su tarea, porque que sea un Estado que a la vez sea el garante de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. En la República Dominicana la salud es una mercancía. ¿Por qué? Porque solo tiene salud de calidad quien puede pagarla. En la República Dominicana la educación es una mercancía, porque solo tiene educación de calidad quien puede pagarla. En la República Dominicana la mayoría de los derechos fundamentales son mercancías que solo tienen acceso a ellos, a esos derechos, quien puede pagarla. Y decimos, no, el Estado por el que nosotros propugnamos tiene que ser un garante de que esos derechos sean reales derechos de la persona humana, porque así está consagrado en la Constitución en la cual nosotros queremos darle vigencia. Allí no dice, la educación de calidad es para el que la pueda pagar, no, dice, la educación de calidad es un derecho de la persona humana. Entonces eso solo puede hacerse si nosotros cambiamos ese modelo y esa visión de Estado, sin mencionar que es un Estado, entonces, además de eso, despilfarrador de recursos, corrupto, ineficiente, clientelar, que ya son otras 500. Estamos hablando del concepto mismo. Eso es un punto fundamental en un acuerdo programático para nosotros. Perfecto. Vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación porque todavía quedan buscapiés en esta conversación con Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País y que tendrá partido en términos formales y oficiales cuando la Junta le dé el ok después de 800, ¿cuánto? 838 días. Casi de espera. Dentro de muy poco, 839. Sí, dentro de muy poco, así mismo. El gobierno ha deteriorado las condiciones de vida de las mayorías del país y eso hay muchas evidencias.